Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros. Hoy, miércoles 8:30 de la noche. Sean muy bienvenidos y bueno, esperamos que la reflexión bíblica de esta noche les sea de bastante bendición y edificación. Siempre que vamos a transmitir una enseñanza, siempre que vamos a transmitir una reflexión, dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Primero que nada, pues buscamos el rostro de Dios, ¿no? Buscamos la dirección del Señor. Y número dos, con todo nuestro corazón esperamos en Dios que estas palabras, ¿verdad? En esta noche de la reflexión y siempre que lo hacemos, que la palabra de Dios que se comparte sea de bendición y de edificación, sobre todo que sirva para edificar nuestras almas, nuestro espíritu, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Construir, edificar en nuestra alma el carácter de Cristo. Y bueno, en esta noche quiero decir, ¿verdad? Quiero mencionar y quiero decirlo y sé que sabemos que estamos delante de la presencia del Señor, que esperamos, de todo mi corazón espero que esta transmisión, esta reflexión bíblica sirva para los planes y propósitos de nuestro Dios y que a Él sea toda la gloria, toda la honra, porque Él es el que da su palabra, ¿verdad? Él es el que pone su palabra en nuestros corazones para poderla compartir con todos nuestros amigos, amados amigos y hermanos. Siempre, ¿verdad? Y en esta noche en especial. Y bueno, yo previamente ya he orado, ¿verdad? Ya le he pedido al Señor que esté con nosotros en esta noche, que esté conmigo en especial para poder compartirle lo que en esta noche hemos preparado. Y bueno, en esta noche quiero hablar acerca de una reflexión bíblica que le hemos puesto por título Devoción fingida. Devoción fingida, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero a veces el pueblo de Dios tiene malas actitudes, ¿verdad? Tiene, tiene un celo religioso, un fervor religioso que a veces no es claro, que a veces no es sincero, y pues eso es una mala actitud que le provoca muchos problemas al pueblo de Dios. Y bueno, en esta noche quisiera para iniciar usar una porción bíblica que siempre ha hablado mucho a mi corazón, ¿verdad? Que Dios ha hablado mucho a mi corazón a través de esta porción de la Biblia. Y esta porción se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Y mire, déjeme comentarle un poco. La Biblia nos dice, la historia bíblica nos cuenta que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando los judíos fueron castigados por Dios y fueron enviados al exilio a Babilonia, Dios nunca los abandonó, sino que al contrario, en medio de ese cautiverio, Dios les levantó un siervo, Dios les levantó un profeta, que era Ezequiel, ¿verdad? Por medio del cual les hablaba, les daba su luz, les daba sus palabras, ¿verdad? Les daba visión, les daba dirección. Dios nunca los abandonó a pesar de que estaban castigados, a pesar de que estuvieron exiliados en Babilonia. No sé si sepa usted la historia de por qué el pueblo judío, ¿verdad? Por qué el pueblo de Dios fue a parar a Babilonia, castigado por 70 años el exilio, el cautiverio, el exilio que el pueblo de Israel tuvo en Babilonia. La Biblia dice que fue un castigo, que fue un juicio de Dios, porque el Señor les estuvo hablando por muchos años, bueno, por aproximadamente casi 4 siglos. Dios les estuvo enviando profetas, les estuvo enviando siervos para que se apartaran de la idolatría, se apartaran del pecado, se apartaran de todas las maldades y perversidades, ¿verdad? De la violencia, de los asesinatos, sus adulterios, la idolatría, que era parte, en los cultos idolátricos se celebraban a través de actos fornicarios, ¿verdad? De la prostitución ritual y muchas otras cosas. Entonces, por muchos años, la Biblia dice que el Señor les estuvo enviando a sus siervos, los profetas, y que los despreciaron, ¿verdad? No solamente despreciaron a los profetas, sino que despreciaron al Señor específicamente. Y bueno, dice la Biblia que tanto fue subiendo la maldad en el pueblo de Israel. A pesar de ser el pueblo de Dios, se volvió un pueblo malvado, perverso, homicidas, ladrones, adúlteros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Idólatras. Hasta que llegó el momento, dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 35 y 36, que subió tanto el furor del Señor, el enojo, que entonces trajo a los babilonios, ¿verdad? Envió a los babilonios para hacer pedazos a su pueblo, ¿verdad? La historia bíblica nos cuenta que de ser millones de judíos en la tierra de Israel, a pesar de ser, o sea,
eran millones, solamente cuando vinieron los babilonios y los hicieron pedazos porque a los hombres los asesinaron, a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre y les sacaron a los bebés, a los niños pequeños, la Biblia cuenta que los estrellaron contra las paredes y ahí los asesinaron los babilonios. Bueno, hubo una matanza terrible. Después de ser muchísima gente, solamente quedó un pequeño remanente, aproximadamente de unos, ¿qué será? ¿Qué le gusta? Unos 20,000, 30,000 personas aproximadamente, que fueron los que fueron llevados fueron llevados a Babilonia. Y bueno, el resto de esa gente murió por sus pecados, murieron castigados, ¿verdad? La muerte, unos se murieron por causa de la guerra, otros murieron a causa de enfermedades que se suscitaron porque el pueblo de Israel se concentró en las ciudades amuralladas, ¿verdad? Y dentro de las ciudades, aparte de las enfermedades que se generaron por esa situación de aislamiento, también otros murieron por hambre, ¿verdad? Entonces, una vez que el Señor lleva al pueblo de Israel, permite que se lo lleven cautivo a Babilonia, estando ahí cautivos y estando castigados, por decirlo así, aún así el Señor les levanta a un siervo suyo, les levanta a un profeta y este fue Ezequiel. Y bueno, si usted lee usted lee la historia de Ezequiel, es una historia donde hay revelación de hechos muy poderosos, pero también es un periodo en el cual Dios está tratando con su pueblo, Dios lo está tratando de purificarlo de toda esa porquería, ¿verdad? Toda esa inmundicia espiritual, toda esa maldad, todo ese pecado que todavía tenían metido en su corazón, porque por causa de eso es que fueron a parar a Babilonia. Babilonia es un tipo y figura de la disciplina, ¿verdad? De la disciplina de Dios, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios en este caso, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo también se portan mal, no entienden y entonces el Señor viene y los juzga, los castiga. Y en ese periodo, ¿verdad? Que de castigo, de disciplina, Dios está esperando, ¿verdad? Está hablando a su pueblo y está esperando que el pueblo se vaya purificando para poder volverlo a restaurar, porque si no, de otra manera no se puede. Y bueno, en esta porción bíblica que vamos a estar viendo, vamos a ver una situación muy, por un lado muy triste, ¿verdad? Pero es una situación de la cual debemos de poner mucho cuidado, mucha atención, porque es algo que sucede, en el pueblo de Dios. Y dice Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 33. Está hablando Dios, y le dice el Señor, le dice Dios a Ezequiel, le dice lo siguiente: Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Otras versiones dicen: tú te has vuelto tema de conversación para ellos, ¿verdad? Dios le dice, el Señor le dice: ¿sabes qué? La gente está hablando acerca de ti. La gente dice: vamos a escuchar la palabra que el Señor le ha dado a Ezequiel para que Él nos la transmita a nosotros. Versículo 31, entonces, entonces ellos se acercan, entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Eso de palabras sensuales da a entender como que solamente es algo así como que elogios hacia el profeta y elogios hacia Dios, hacia el Señor, ¿verdad? Hacia la profecía que el Señor estaba dando a Ezequiel, como de dientes para afuera, ¿verdad? Versículo 32. Les resultas muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. ¿Por qué les dice esto el Señor? Bueno, porque en unos versículos atrás y en otros pasajes, en otros capítulos atrás, Dios está hablando a su pueblo acerca de que Él les está reprendiendo, ¿verdad? Sobre todo en este capítulo 33, unos versículos atrás, Dios está reprendiendo a su pueblo por su maldad, por su pecaminosidad, ¿verdad? Le está dando un mensaje para los que todavía están cautivos, para los que todavía están dispersos en la tierra de Israel, en la tierra de Judá, ¿verdad? Y que precisamente el Señor les está diciendo: dejen de ser arrogantes, dejen de ser adúlteros, dejen de ser idólatras, dejen de ser ambiciosos y avariciosos, dejen de ser ladrones, etcétera, etcétera, porque si no yo los voy a castigar, ¿verdad?
Entonces en ese contexto, por eso les dice el Señor, la gente que estaba ya cautiva en Babilonia, donde estaba también el profeta Ezequiel, el Señor les dice, tú les resultas alguien muy entretenido, ¿verdad? Como que dicen, wow, qué bonito predica Ezequiel, ¿verdad? Qué bonito habla, con qué bonitas palabras habla. Y oyen lo que tú les dices, pero verdaderamente el pueblo de Dios en ese momento, el Señor le dice, Dios le está diciendo, le está revelando a Ezequiel. Ellos te escuchan con mucha atención, aparentemente están muy atentos de lo que tú les estás diciendo, pero verdaderamente en su corazón no tienen la más mínima intención de hacerle caso, pero se niegan a hacerlo. Versículo 33. Escuche la sentencia de Dios, la sentencia del Señor por esta situación. Sin embargo, cuando les suceda todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. O sea, en pocas palabras, entonces se van a dar cuenta que yo les llamé a que se arrepintieran, ¿verdad? Yo les llamé a que cambiaran de vida, yo les estaba hablando a través de ti para que hicieran las cosas que a mí me agradaban, ¿verdad? Que dejaran de hacer lo que no me agrada e hicieran lo que me agrada. Pero como no quisieron hacerme caso a mí a través de ti, entonces indudablemente les va a venir otro terrible castigo aparte del que ya les di, ¿verdad? Y bueno, como decía yo, la historia bíblica nos enseña esto, ¿verdad? Que Dios levanta a Ezequiel precisamente para ser su mensajero en medio de los exiliados que estaban ya en la tierra de Babilonia. Y ese exilio, como acabo de mencionar, era precisamente una disciplina, era un castigo, era un juicio, era un castigo que duró 70 años. Y durante ese tiempo Dios estaba esperando, ¿verdad?, que se purificaran, y precisamente bajo el ministerio de Ezequiel, Dios empieza a hablarle al pueblo de Israel, empieza a hablarle las cosas de las cuales el Señor quería que se purificaran, de las cuales Dios quería que se apartaran, ¿verdad?, de las cuales Dios quería que en su mente, en su corazón, ellos abandonaran malas actitudes, malos pensamientos, ¿verdad?, esos malos deseos en su corazón que los habían llevado precisamente al cautiverio. Y en el tiempo de cautiverio, ¿verdad? Ese tiempo pues fue usado por Dios para purificar a su pueblo de toda esa perversidad, la corrupción, la violencia y la maldad que el pueblo de Dios había practicado, y que desgraciadamente, y es feo decirlo, pero a pesar de que estaban en la disciplina, a pesar de que habían visto el horrible castigo que Dios había traído, porque usted puede leer el libro de Lamentaciones y ahí podrá usted darse cuenta lo horrible que los babilonios le hicieron a los judíos, los masacraron horriblemente, terriblemente, ¿verdad? Le decía, a los jóvenes los asesinaron, a los hombres los asesinaron, a las mujeres las violaron, a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre, las despanzurraron, ¿verdad? Les sacaron a los bebés, a los niños los estrellaron contra los niños pequeños, contra las paredes, aparte de todos los que se murieron de peste, de hambre, ¿verdad? Como dice la Biblia, a filo de espada. O sea, fue algo horrible, fue, o sea, algo traumático totalmente. Y lo que siempre me ha llamado mucho la atención de pasajes como estos es que cómo es posible que, a pesar de que lo que vivieron, ellos aún todavía así en su corazón tenían esa actitud rebelde, ¿verdad? Tenían esa actitud profana en su mente, en su corazón. Y más, y todavía peor, ¿verdad? Todavía peor, tenían esa actitud de hipocresía, ¿verdad? Porque no es otra, esa devoción fingida, esa atención fingida que le estaban, que estaban presentándole, al presentarse delante de Ezequiel, ¿verdad? Con fingimiento, con apariencia de devoción a Dios, apariencia de fingimiento, perdón, apariencia de piedad, no es otra cosa más que hipocresía. Eso es tremendo, porque pasa, ¿verdad? Pasa muchas veces, bueno, el pueblo de Dios, desafortunadamente, a veces sucede así, ¿verdad? Que les está yendo mal, Dios los está quebrantando, y a pesar de eso tienen una actitud de fingimiento, tienen una falsa devoción a Dios, ¿sí? Y aparte o sea, llegaban ahí con Ezequiel, ¿verdad? Probablemente Ezequiel estaba muy contento a lo mejor y decía, híjole, qué buen predicador soy a lo mejor, ¿verdad? O qué buen profeta, ¿verdad? O la gente, wow, está entendiendo, está comprendiendo, porque la gente, me imagino que por lo que le dice el Señor, podemos entender y comprender que la gente en ese instante, o en esos tiempos cuando Ezequiel les predicaba al remanente cautivo, por sus caras que hacían, aparentemente estaban entendiendo, aparentemente estaban captando el mensaje del Señor, y aparentemente estaban asimilando las cosas y con la disposición a
enmendar sus vidas. Pero el Señor le dice, le revela a Ezequiel, mira, ¿sabes qué? Verdaderamente esta gente lo único que hace, va, se sienta, te escucha con una cara así de que aparentemente les está cayendo el 20 como decimos aquí en México, pero verdaderamente en su corazón no tienen la más mínima intención de hacer caso a lo que tú les estás diciendo de parte mía, ¿sí? Ellos aparentaban poner mucha atención, pero verdaderamente sus corazones no estaban dispuestos a obedecer las palabras o la palabra que el Señor le estaba dando a su siervo, el profeta Ezequiel, para ellos. Que era una palabra, escucha, eran palabras que eran para su beneficio, ¿sí? Porque eran para beneficio de ellos. El hecho de que Dios los reprendiera a través de Ezequiel tenía el propósito de que ellos se arrepintieran, que cambiaran de modo de pensar y cambiaran de conducta, ¿verdad? Que cambiaran el sentido, para que cambiaran el sentir de su corazón, para que Dios entonces pudiera restaurarlos. Y qué tontos, ¿verdad? Porque ellos probablemente podían engañar a Ezequiel, a lo mejor lo estaban engañando, bueno, no a lo mejor lo estaban engañando a Ezequiel, poniéndole así carita de que, ay, le estaban poniendo mucha atención, pero verdaderamente al único que no podían engañar es a Dios, ¿sí? Porque Dios conocía y sabía perfectamente lo que estaba pasando en ese momento en el corazón de su pueblo, ¿sí? Nosotros podemos engañar a todo mundo, ¿verdad? Decirle, ay, sí, no, qué bonito predica fulano, qué bonito predica perengano, o no, no, sí tiene mucha razón, ¿verdad? Como a veces pasan las consejerías. No sé si a usted le ha pasado, si usted es pastor o algún día ha ido a consejerías, bueno, pues a veces en las consejerías uno le da el consejo a la gente, le exhorta, a lo mejor uno le indica el camino que Dios dice que debe de seguir en medio de su situación, y a veces la gente dice, no, sí, sí, pastor, no tiene usted razón, mucha razón, ¿verdad? No, sí, wow, gracias por la sabiduría que Dios le ha dado, pero verdaderamente cuando salen por la puerta, ¿verdad? Salen, si les das consejería, por ejemplo, en tu oficina o en la iglesia, cuando salen por la puerta de la iglesia, la intención y la actitud de su corazón es no hacer caso al consejo que se les da, ¿verdad? Esto es muy triste, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se estaba engañando a sí mismo. Estaban engañando a lo mejor a Ezequiel, pero a Dios no lo podían engañar y se engañaban a ellos mismos, ¿sí? Y en realidad lo que en ese momento el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, lo que estaban tratando de hacer a lo mejor era llenar solamente un espacio religioso, ¿sí? Solamente llenar un espacio religioso en sus vidas en ese momento. A lo mejor tenían cierta, pues extrañaban a lo mejor la vida religiosa, la vida, devocional de Israel, ¿verdad? Cuando se encontraban en su tierra. Pero desafortunadamente, desgraciadamente, ellos no querían cambiar sus malas actitudes para nada. Esa mala actitud que tenían contra el Señor, porque no era una mala actitud, bueno, en un punto sí, ¿verdad? Pero verdaderamente no era una mala actitud contra el profeta de Dios, contra Ezequiel en este caso, sino era una mala actitud contra Dios, era fingimiento, era hipocresía y aparte de eso era rebelión, ¿sí? Era rebelión e hipocresía hacia el Señor, ¿verdad? Hacia Dios y hacia su palabra. Ahora escuche. Así como en aquellos entonces hay una triste realidad o ha habido una triste realidad a lo largo de los siglos en el pueblo de Dios y en la actualidad es algo muy marcado, ¿sí? No lo digo yo solamente, yo he escuchado muchos líderes cristianos, muchos líderes evangélicos, muchos pastores que mencionan que en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en medio del mundo evangélico de los cristianos en la actualidad, existe un problema muy parecido, ¿verdad? O si no es que es un problema igual, un gran problema con respecto a la mala actitud que hay en el corazón de la gente, así como la gente del pueblo de Dios en aquellos entonces, ¿verdad? Que iban con Ezequiel y que aparentemente le estaban prestando atención, pero no tenían en su corazón la más mínima intención de hacer caso al mensaje del Señor. Algo muy parecido pasa en la actualidad, ¿verdad? Con la gente cristiana, la gente que se congrega en las iglesias cada domingo, ¿verdad? Cada domingo o cuando vamos a veces entre semana al culto entre semana a escuchar la palabra de Dios.
Se dice que en la actualidad hay un problema muy recurrente, muy fuerte, tal como en aquellos entonces. En muchos lugares, bueno, la gente cristiana en la actualidad le gusta ir a la escuela, a la escuela, pero le gusta ir a la iglesia, ahora le gusta ir al culto, a escuchar las enseñanzas, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la doctrina. Se deleitan muchas veces en la exposición del tema bíblico, ¿verdad? Del mensaje, de la predicación, de la reflexión, etcétera, etcétera, que Dios le da a los pastores, le da a los líderes, a los predicadores para el pueblo de Dios, ¿verdad? Dicen, mucha gente hasta dice, wow, qué bonito predica fulano, qué bonito predica perengano, ¿verdad? El pastor fulano de tal, me gusta mucho escucharlo ahora por internet, ¿verdad? Porque qué bonito explica las cosas. ¿Sí? A la hora de estar escuchando el mensaje se ve en sus caras la complacencia que tienen, la aceptación aparentemente, ¿verdad? De la predicación que están escuchando, y a veces, como acabo de mencionar, hasta elogian a los expositores, ¿verdad? A los predicadores por su exposición de la palabra, su exposición del mensaje de parte de Dios. Pero desgraciadamente, desafortunadamente y muy curiosamente, escuché, hay mucha gente que tiene años de asistir a una iglesia, que ha estado en una congregación, ¿verdad? Y que cuando se sienta por años, ¿verdad? Cada vez que escucha la palabra de Dios dice, wow, qué bonito predica, qué mensaje tan hermoso y tan edificante, ¿verdad? Y al paso de los años y después de muchas enseñanzas y predicaciones que ha escuchado mucha gente, a esa gente no se le ve el más mínimo efecto de la palabra de Dios y las enseñanzas que han recibido al paso del tiempo. Al contrario, escuche, al contrario, a veces la gente se ve peor que cuando conoció a Cristo y le entregó su corazón, ¿verdad? Su corazón al Señor Jesucristo. A veces se ve peor la gente. Hay gente que va para adelante cuando escucha, ¿verdad? Va corrigiendo, va enmendando su camino, pero a veces la gente entre más escucha la palabra de Dios, más se tuerce, más se distorsiona, ¿verdad? Más se pierde, se vuelve más religiosa, más hipócrita. O sea, hay un mayor fingimiento de devoción a Dios en sus vidas. Ahora, ¿cuál podría ser la razón de esto? Bueno, quizás pudiera ser que no han tenido una buena enseñanza. ¿Pudiera ser esto? Sí, a veces sí, puede ser. Hay iglesias cristianas donde hay denominaciones, de hecho, hay una denominación en específico donde se rechaza el estudio diligente, el conocimiento y estudio diligente de las Sagradas Escrituras, porque dicen, yo prefiero ser un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque me meto en ayuno, en oración, etcétera, etcétera, que ser un teólogo frío. Hay una denominación en específico que no quiero mencionar para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero hay denominaciones, hay movimientos que no les dan, no quieren, tanto no les dan como no quieren recibir una buena enseñanza, sino que todos se la llevan en gritos, en amén, aleluya, gloria a Dios, en soñé, el Señor me mostró, me dijo esto, el otro, pero no llevan el tiempo de la predicación no es un tiempo basado en las Sagradas Escrituras y en una sana exposición. Entonces, una razón de esta actitud de fingimiento, de hipocresía, de devoción fingida hacia Dios, puede ser que no se le ha dado una buena enseñanza a los hermanos. Buenas noches, hermana Meche, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí, bienvenida. ¿Qué otra razón podría ser de esta mala actitud de devoción fingida hacia Dios? Podría ser que a lo mejor han recibido falsas enseñanzas, ¿verdad? Falsas doctrinas, que en su conocimiento doctrinal, su acervo doctrinal, bueno, pues les ha perjudicado y no les ha ayudado a crecer. También podría ser esto. Pero la razón principal de esa actitud, de esa mala actitud de hipocresía, de fingimiento, de devoción a Dios, no radica tanto a lo mejor en la mala enseñanza, porque una persona por muy mala enseñanza que tenga en su iglesia, si lee la Biblia y tiene un corazón noble y entendido, va a acatar lo que se debe de, lo que Dios dice que se debe de hacer, ¿verdad? La razón principal de esa mala actitud de devoción fingida hacia Dios proviene, ¿verdad? O lo podemos ver, lo podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Que estamos estudiando. Y eso radica, ¿verdad? Esa razón radica principalmente en la mala actitud de mucha gente evangélica en la actualidad que tenemos a veces frente a la enseñanza, frente a la predicación, al mensaje que el Señor le da a su pueblo a través de los predicadores, de los pastores y de los líderes. Como en aquellos tiempos que iban
como mencioné hace rato, ¿verdad? Iba la gente ante Ezequiel, ¿verdad? Y estaban ahí y parecía que lo estaban, le estaban haciendo mucho caso, le estaban prestando mucha atención, pero verdaderamente no tenían la más mínima intención de hacer caso a lo que les estaba hablando de parte del Señor. En la actualidad pasa algo muy parecido o si no es que igual, ¿verdad? El pueblo de Dios, ni la palabra de Dios ha cambiado a lo largo de los siglos y a veces el pueblo de Dios tampoco ha cambiado mucho en sus malas actitudes y sus malos caminos. Y como en aquellos tiempos, como lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Mucha gente cuando va a la iglesia, pues van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Nos sentamos en las sillas, en las bancas y estamos con una carita así, con una actitud de, wow, no, sí, sí, cómo sabe el pastor, cómo sabe el predicador, qué bonito explica, ¿verdad? Qué bonito está desarrollando el tema, ¿verdad? Pero verdaderamente no vamos dispuestos a aceptar totalmente la enseñanza y la predicación bíblica. A veces yo me he dado cuenta, y yo también lo hice antes de que el Señor me llamara al ministerio, ¿verdad? Y empezar a ejercerlo. Muchas veces cuando escuchaba yo la palabra, el mensaje, la enseñanza y se tocaba algo que no me agradaba mucho, había como que una mala actitud en mi corazón de no estar dispuesto a aceptar eso, ni mucho menos a abrazarlo y obedecerlo. ¿Sí? Sino que muchas veces también, también sucede que cuando como cristianos a veces caemos en esa actitud de congregarnos, de ir a escuchar la palabra de Dios en el culto, en la iglesia y congregarnos solamente por llenar un espacio o un requisito religioso en su vida, o también para ver si lo que se está predicando es de nuestro agrado o no. Y no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Y pasa, hay mucha gente y conocemos gente, ¿verdad? Y nosotros a veces lo hemos hecho también, que si lo que se predicó ese día es de nuestro agrado, decimos, wow, qué padre estuvo el mensaje, qué lleno salgo el mensaje, porque hoy sí hablaron acerca del amor, la misericordia, la compasión del Señor, de su bondad para sus hijos, etcétera, etcétera. Pero si hablan algo, por ejemplo, de que no debemos de ser los hombres, ¿no? De que no debemos de ser groseros, no debemos de ser malos esposos, no debemos ser violentos, agresivos, que no debemos de decir malas palabras, que no debemos de andar viendo ahí cosas inmorales, etcétera, etcétera. Entonces decimos, híjole, estuvo muy pesado la enseñanza, el pastor estaba muy agresivo estaba muy religioso, muy legalista, ¿verdad? Y bueno, hay que decir que hay que mencionarlo también que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las congregaciones, es cierto que también hay mucha gente que sí está dispuesta a aceptar, ¿verdad? A acatar al pie de la letra la palabra de Dios, el mensaje, los mandamientos del Señor, aunque verdaderamente en la actualidad ese tipo de gente o sea, son menos. Mire, no se vaya a molestar conmigo, no se vaya a enojar, pero verdaderamente la Biblia dice que en los últimos tiempos la actitud de la gente sería una actitud rebelde, una actitud egoísta, una actitud hedonista, ¿verdad? Donde la gente solamente buscaría su conveniencia y andarían buscando, ¿verdad? Llegar a lugares, a congregaciones donde escucharan solamente lo que sus oídos desearan escuchar, ¿verdad? Y eso es una realidad. En la actualidad mucha gente anda en las congregaciones y mire, esto va de la mano con lo que estamos viendo en esta noche. En la actualidad mucha gente anda buscando iglesias, anda buscando congregaciones donde escuchen lo que solamente ellos quieren oír, ¿verdad? Donde no se les reprenda, no se hable en contra del pecado, donde no se les reprenda por el pecado, ¿verdad? Donde no se ataque el pecado y donde se hable más acerca del amor, la prosperidad, el éxito, la bondad, la gracia, el favor que viene de parte de Dios, la sanidad, la restauración, etcétera, etcétera. Y ese tipo de iglesias en la actualidad abundan en el mundo. ¿Por qué? Porque los líderes, ¿verdad? Los movimientos y los líderes de las iglesias se han dado cuenta y hay gente que lo dice así abiertamente, que en su congregación, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es Jesús Adrián Romero, que ha sido muy atacado y criticado por lo que ha dicho, ¿verdad? Que él no es un líder, que le gusta estar atacando el pecado, que no le gusta estarle moliendo la paciencia a la gente con el pecado, porque eso los fastidia y eso hace que se vayan de la iglesia, ¿verdad? Entonces en la actualidad pues mucha gente anda, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos andarían buscando
predicadores, ¿verdad? Pastores, maestros que les enseñaran las cosas que ellos quisieran oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente como en aquellos entonces, en el tiempo de Ezequiel, en la actualidad también es lo mismo, es lo mismo. En aquel entonces la gente iba a escuchar el mensaje del Señor a través de Ezequiel, pero no estaban dispuestos en lo más mínimo a obedecer el mensaje de Dios. Y en la actualidad así es. En la actualidad así es cuando en alguna iglesia por de malas al pastor se le ocurre hablar, por ejemplo, acerca de la mentira, acerca de la maledicencia, o sea, de las malas palabras. Se le ocurre hablar acerca de la pornografía, de la inmoralidad, ¿verdad? De la violencia, ¿sí? De la violencia, del maltrato, etcétera, etcétera. La gente lo va a escuchar con mucha, aparentemente, y van a decir, no, sí es cierto, amén, gloria a Dios, aleluya, no, qué bonito está predicando el pastor, qué bonito está predicando el predicador que vino de visita, ¿verdad? Pero verdaderamente desde que la gente está ahí sentada, en su corazón no tienen la más mínima intención de hacer caso a lo que se les está enseñando. Como decía vulgarmente, bueno, como se dice vulgarmente, como mi papá me decía cuando era yo chico, hijo, no hagas eso de que por una oreja te entre y por la otra te sale, ¿verdad? Lo que hace mucha gente que escuchan algo y por una oreja les entra y por otra les sale. Eso es precisamente lo que estaban haciendo el pueblo de Israel en aquel entonces y eso es precisamente lo que a veces mucha gente cristiana evangélica en la actualidad hacemos con las enseñanzas, las predicaciones, el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Por esa mala actitud de no aceptar un fingimiento, de una hipocresía, ¿verdad? De no aceptar el mensaje ni ponerlo por obra ya en nuestro corazón, ya preconcebidamente estamos ahí sentados en la silla en la iglesia, por una oreja nos está entrando el mensaje, la palabra de Dios, Dios nos está hablando por una y por la otra nos está saliendo la instrucción, la enseñanza, la predicación, el mensaje, la exhortación o lo que sea, ¿sí? Aparentamos poner atención, aparentamos estar aceptando y comprendiendo la enseñanza, aparentamos que haremos caso, ¿verdad? Porque se nos pregunta luego, y hermanos, ¿entendieron? Todos, sí, sí, todos entendimos. Hermanos, ¿lo vamos a poner por obra? Sí, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ya desde que estábamos escuchando y decimos, híjole, es que ahora está muy tirador el pastor, ¿verdad? Está pichando muy fuerte, ¿verdad? Está tirando pedradas, ¿verdad? A alguien le ha de estar tirando, ¿verdad? Cuando resulta que la pedrada es para nosotros. Desde ese momento ya no hay disposición en el corazón. Por ejemplo, que saliendo del servicio, vamos a decir un ejemplo, que hablan acerca de la reconciliación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un tema que a veces, que creo que ya casi no se toca en muchas iglesias, pero que se debería de tocar, es cuando aquel que dice el Señor, dice, si tú vas al templo y llevas tu ofrenda, y te acuerdas en ese momento, antes de entregar tu ofrenda, que tu hermano, que alguien tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda, ¿verdad? Deja ahí tu sacrificio y vete a reconciliar con esa persona y ya después regresas y presentas tu ofrenda, ¿verdad? Y luego se dice, yo me acuerdo hace muchos años cuando escuché esto, cuando la primera vez que escuché esto, había algunas cosas por ahí que tenía que arreglar, ¿verdad? Y el pastor dijo, mire, bueno, pues ya está usted aquí, ya le cantó al Señor, ¿verdad? Ya lo adoró. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Saliendo de este culto, saliendo de este servicio, hable, si alguien tiene algo en contra de usted y vive lejos, pues sabe que vaya, hable por teléfono, levante el teléfono, hable con esa persona. Si usted le ofendió, le lastimó, le debe esto, el otro, póngase a cuentas, pídale perdón, gírele el dinero que le debe, etcétera, etcétera. Y si esa persona vive aquí en su tierra, ¿verdad? Es que aquí es un vecino, a lo mejor ¿cómo se llama? Un familiar o es alguien de su casa, su esposa, sus hijos, póngase a cuentas en este momento, ¿verdad? Y bueno, yo recuerdo que son enseñanzas que te marcan, ¿no? Que dices, bueno, híjole, sí es cierto, no puedo estar adorando a Dios y estar aquí hipócritamente levantando mis manos y diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Si hay alguien que tiene algo en mi contra, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de mensajes así, que había gente, o hubo gente, habíamos gente que estábamos dispuestos, ¿verdad? Que estuvimos dispuestos a hacer eso,
Pero en la iglesia había gente, yo me acuerdo en ese lugar donde nos congregábamos, que había gente que tenía ya años de ser cristianos, pero que eran sinvergüenzas, o sea, eran defraudadores y habían defraudado a muchos hermanos de ese mismo grupo. Y nada, o sea, para nada que dijeron después de ese, ¿cómo me acuerdo de ese mensaje? No se supo, yo al menos no recuerdo que fueran a pedirle perdón o a devolverle lo que le debían a esos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me deja, me deja ese evento en ese entonces que verdaderamente esto es muy cierto? Y era de ese tipo de gente, ¿verdad? De los que estoy hablando que no quisieron ponerse a cuentas con sus hermanos de la misma iglesia que les debían algo, los habían maltratado. ¿Sí? Eso me habla a mí, ¿verdad? De que esto es muy cierto. Muchas veces estamos ahí escuchando con una apariencia de que estamos entendiendo, pero verdaderamente no estamos dispuestos ahí mismo o saliendo del culto, saliendo del servicio, ir a hacer lo que Dios nos está mandando, a ponernos a cuentas. Por ejemplo, hace muchos años cuando iniciaba en los caminos del Señor, recuerdo que dieron una enseñanza acerca de las palabras corrompidas, acerca de las y específicamente acerca de los chistes obscenos. Y me acuerdo, ¿verdad? Que esa enseñanza, al menos para mí, fue fundamental para mi crecimiento espiritual, porque yo recuerdo que, pues, ya no decía yo leperadas así, grandes leperadas, palabrotas así muy escandalosas, ¿verdad? Muy feas, muy léperas, muy inmorales, pero así había ciertas palabras corrompidas, ¿sí? Palabras corrompidas que aún salían de mi boca. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Cuando ahí en ese mensaje dije, sí, es cierto, la Biblia lo dices, Dios, tú lo dices en tu palabra, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y recuerdo que de los que éramos nuevos en ese entonces, en ese lugar, ¿verdad? Nuevos en los caminos de Dios, en los caminos del Señor, pues nos arrepentimos y dejamos de tener una, una forma de hablar sucia, un lenguaje corrompido, ¿sí? Pero había gente, tanto nuevos como viejos, que definitivamente por una oreja les entró y por otra les salió, porque nunca, que yo recuerde, nunca cambiaron en su forma de hablar y hasta el día de hoy muchos de ellos pues ya andan hasta en el mundo. Y bueno, pues ese es otro tema. Y bueno, quisiera ya ir casi para el final, ¿verdad? Y decir que es cierto que hay gente, es cierto que cuando la gente va al culto, va al servicio, pues la gente va con la intención de escuchar una palabra de Dios para su vida que le ayude a pues a remediar sus problemas, a aplicarla en sus situaciones que están viviendo a diario, cómo se deben de comportar con la familia, cómo deben de comportarse en el trabajo, ¿verdad? Cómo deben de vivir, etcétera, etcétera. ¿Sí? A veces hay lugares donde se acostumbra mucho las palabras proféticas, ¿verdad? Y llegan al culto, ¿verdad? Y están esperando que el pastor o algún hermano les dé una palabra profética a través de las cuales Dios les va a prometer restaurar su vida, prosperar su vida, ¿verdad? O esperan que haya una señal mística, sobrenatural, que les indique qué camino tomar en su vida. Pero resulta, ¿verdad? Muchas veces resulta que cuando Dios verdaderamente habla a su pueblo, generalmente cuando Dios habla a su pueblo verdaderamente, casi siempre Dios ataca el pecado, la pecaminosidad. ¿Por qué? Porque el problema principal del ser humano es precisamente la pecaminosidad, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Dios habla acerca de arrepentimiento, de su pecaminosidad, de obediencia, ¿verdad? A su palabra, de santificarse, de purificarse, que es lo que verdaderamente el pueblo de Dios necesita para que el Señor esté contento con nosotros y para que en un momento dado, si lo necesitamos, Él restaure nuestras vidas, ¿sí? Mucha gente que tiene esta mala actitud como tenía el pueblo de Dios en el tiempo de Ezequiel, ¿verdad? De una hipocresía, un fingimiento en su devoción a Dios. Cuando ese tipo de enseñanzas o predicaciones, que es cuando Dios está hablando más fuerte generalmente, pues esto no llega a llenar sus expectativas espirituales, ¿verdad? Las expectativas que ellos tenían acerca de que Dios diera una palabra a través del mensaje, a través de la predicación en el culto, una palabra para restauración, para sanidad o para prosperidad, ¿verdad? Y como es una enseñanza que no les agrada, entonces la desechan.
No dicen nada, ¿verdad? No, no, porque no somos tontos, a veces no decimos, ¿verdad? No, pues no me gustó la palabra, no me gustó el mensaje, no me gustó cómo predicó el pastor, ¿verdad? El conferencista invitado, ¿verdad? Pero sí, ya nuestro corazón ya la desechamos, ya dijimos, no, esto no sirve. Y yo he escuchado gente que dice, no, no, es que el mensaje de hoy no me gustó. No sirve, no sirve verdaderamente porque es mucho ataque, es legalismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, cuando esto ocurre, que la gente evangélica, la gente cristiana tiene esa mala actitud de rechazo, de fingimiento, de devoción a Dios, de hipocresía, pues desafortunadamente le va a pasar lo mismo que le pasó a los cautivos y a los dispersos, ¿verdad? Los cautivos en Babilonia y a los que andaban dispersos todavía en la tierra de Israel en el tiempo del cautiverio babilónico. ¿Y qué fue lo que les pasó? Porque la Biblia dice, usted puede leerlo ahí en Jeremías, que dice que a pesar de que los babilonios se llevaron a mucha gente, hubo mucha gente que se quedó dispersa, que lograron escapar, ¿verdad? Lograron huir hacia Egipto y hacia otros lugares. Y después cuando la tierra se quedó vacía, ellos regresaron a tratar de apropiarse, a tratar de apropiarse de la tierra de Israel para ellos, ¿verdad? Ellos decían, no, pues si Abraham era un solo hombre, pues nosotros que somos más hijos de Abraham, vamos a poder poseer la tierra, ¿verdad? Ahora para nosotros, y vamos a levantar el reino de Israel, ¿verdad? Pero esa gente, verdaderamente, esa gente, eso está en los relatos bíblicos, esa gente verdaderamente seguían teniendo malas actitudes y malos caminos, malos comportamientos, seguían metidos en la idolatría, seguían metidos en la fornicación y adulterio, seguían metidos en la avaricia, en la injusticia, en la violencia, aún en el homicidio. Y por eso Dios a través de Ezequiel mandaba decirles, arrepiéntanse de eso, abandonen la fornicación, abandonen la idolatría, abandonen la avaricia, abandonen la maldad, la perversidad, porque si no los voy a castigar. Y verdaderamente terminó ocurriendo, terminó cumpliéndose. Dios huyeron a otros países, ¿verdad? Cercanos donde supuestamente la guerra no había llegado, huyeron hacia Egipto y aún así la Biblia dice que aún así el Señor levantó a los babilonios nuevamente para perseguir a su pueblo. Por ejemplo, los que fueron huyendo hacia Egipto, el Señor mandó a los babilonios para que los fueran a perseguir aún hasta Egipto. Y alguien puede decir, ¿y los egipcios qué culpa tenían? Bueno, pues por culpa de los malos judíos, los egipcios pagaron las consecuencias. Y ojo, aquí hay una moraleja. Si usted se junta, tiene amistad íntima con alguien que es rebelde, o sea, que es cristiano, pero que es rebelde al Señor, que es pecaminoso, que es mal portado, ¿verdad? Un mal cristiano, un mal creyente, ojo, porque la Biblia dice en Proverbios, dice, no te juntes con los rebeldes, ¿verdad? O sea, los pecadores, ¿verdad? Pues no sea que en un momento dado el juicio de Dios venga sobre sus vidas y hasta a ti también te alcance. Y bueno, en este día quisiera decir, ¿verdad? Que debemos de tener mucho cuidado con tener actitudes de este tipo. Con tener una actitud hipócrita, una actitud de fingimiento, ¿verdad? De que, bueno, pues a lo mejor lo que estamos escuchando en el mensaje, en la predicación, o que alguien, algún hermano nos habla, porque también no solamente Dios usa a los pastores, también Dios usa a la iglesia, Dios usa al pueblo de Dios, ¿verdad? Y aún a veces hasta la gente inconversa. No sé si usted lo sepa, pero aún Dios nos habla a través de gente inconversa, en la cual te hablan, te dicen algo, mira, yo creo que estás mal por esto, estás haciendo esto equivocadamente, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos esa actitud de que a veces reaccionamos violentamente, o a veces ponemos nuestra carita así de verdad de hipócrita, de, sí, sí, espérate, siéntate, ¿no? Luego te hago caso, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa mala actitud en el corazón, de una devoción fingida hacia Dios y sobre todo de una rebelión hacia la palabra de Dios y la instrucción que el Señor nos da a través de la Biblia, ¿verdad? Ahora bien, escuche, en la vida cristiana, es indispensable. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para mostrarnos la verdad, ¿verdad? Y para corregirnos cuando andamos mal, ¿verdad? Y para instruirnos en toda buena obra, todo lo que es correcto para el pueblo de Dios. Entonces,
El hecho de asistir a una congregación no es para llenar un espacio religioso. La iglesia, el culto, la congregación no es un club social, ¿verdad? Vamos a la iglesia precisamente para aprender de parte de Dios a través de la predicación de su palabra cómo debe de vivir su pueblo, qué cosas debe de hacer y de qué cosas se debe de apartar. Pero lo más importante, como decía Santiago, no sean oidores olvidadizos. O sea, no escuches la palabra solamente y después te olvides de ella y no la cumplas. Porque si eso ocurre, nos vamos a meter en problemas. Ahora, también sucede que cuando tenemos problemas, broncas, dificultades, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y esperamos que el pastor dé un mensaje acerca de una promesa de Dios de esperanza o de restauración, y resulta que el pastor, el predicador, habla acerca de arrepentimiento, acerca de apartarse de X pecado, ¿verdad? Y Dios nos habla ahí y nos está dando la pauta, ¿verdad? Nos está mostrando que si nosotros queremos que el Señor restaure nuestra vida porque estemos en alguna aflicción, dificultad, que generalmente, escuche, cuando el pueblo de Dios pasa aún por pruebas de fe, las pruebas de fe, mire, uno de sus propósitos principales son purificar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios que los azotes curan la maldad y que los golpes que nos da la vida, ¿verdad? Que Dios permite que vengan a nuestra vida, dice que purgan lo íntimo del ser, ¿verdad? Purgan la maldad que hay en el corazón del hombre. Cuando Dios trata con nuestra vida o nos pasa por una prueba de fe, pues el propósito principal es purificarnos, ¿verdad? Y cuando Dios está tratando con nuestra vida, nos está ahí pasando por un tiempo de aflicción, de dificultad, generalmente Dios va a estar hablando a nuestra vida en aquellas áreas de pecaminosidad para que nosotros nos apartemos de eso. Y una vez que nos apartamos del pecado, entonces el Señor nos va a sanar y a restaurar, ¿sí? Nos va a sacar adelante, ¿verdad? A veces hay pruebas de fe. Un ejemplo, Dios permite que se levante un vecino molesto, ¿verdad? Que te empieza a incomodar, te empieza a ofender, te empieza a agraviar, ¿verdad? Y tú te pones bravo, te pones verde, te pones irritado, ¿verdad? Y este desgraciado vecino, ¿verdad? Hijo de Satanás, me está haciendo la vida imposible. Y alguien te dice, tranquilo, es una prueba de fe, ¿verdad? Tranquilo, Dios está probando tu fe, sí, pero lo que no le decimos es que Dios está purificando tu fe para quitarte lo rebelde, ¿verdad? Para quitarte lo violento, ¿verdad? Para quitarte ese corazón no perdonador. Esa es la verdad. Y entonces llegas a la iglesia y el pastor empieza a hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo dijo: perdonen a sus enemigos, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Y tú dices, ¿cómo voy a amar a ese filisteo pagano y circunciso, hijo de Satanás, que me está haciendo la vida imposible? Pero lo que no te das cuenta, o no nos damos cuenta, es que Dios está hablando a través de la enseñanza, a través de la predicación, que se está dando para que cambiemos en esas áreas de nuestras vidas, por las cuales generalmente viene no tanto el juicio, pero sí viene el trato, la disciplina de Dios, porque la Biblia nos dice en Hebreos que Dios es un padre y que como padre disciplina a sus hijos, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado, porque si no hacemos caso, ¿verdad? Si vamos y nos empieza ahí como que a molestar la palabra, la predicación de ese día, y hacemos carita así de fingimiento de que estamos entendiendo y no, sí, amén, aleluya, nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. La mano del Señor se va a recrudecer sobre nosotros. Por lo tanto, escuchen, si nosotros estamos, en este caso, ¿verdad? Los hermanos que están viendo y estarán viendo esta reflexión bíblica, debemos de tener mucho cuidado con esto que estamos viendo en esta noche. Porque si nosotros, o alguien, ¿verdad? Pero generalmente esto es para cada quien que lo escucha, es una palabra para cada quien que esté escuchando esto y lo escuchará más adelante. Debemos de ser muy sabios, muy prudentes, muy cuidadosos y sobre todo muy humildes. Porque si nosotros, sin darnos cuenta, tenemos esta actitud de fingimiento en nuestra devoción hacia Dios, de hipocresía, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, en nuestro cristianismo, vamos a tener serios problemas, vamos a tener serias dificultades.
porque entonces la disciplina, el juicio de Dios va a venir sobre nuestras vidas por, aparte de rebeldes, por hipócritas, por fingir que tememos a Dios, ¿verdad? Por fingir que estamos escuchando y aceptando y abrazando la palabra, el mensaje, la predicación, con la intención de ponerlo por obra, ¿sí? Eso es algo que a Dios le desagrada mucho, que su pueblo finja, como decía el Señor, ¿verdad? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, están fingiendo que están escuchando y en realidad no van a hacer nada, ¿verdad? No me van a obedecer, ¿sí? Y entonces, cuando esto ocurre, esta es una de las razones principales por las cuales mucha gente cristiana en la actualidad está teniendo muchos problemas muy tremendos en su vida. Problemas, aflicciones, dificultades, enfermedades, ¿sí? Una de las formas de que el Señor disciplina a su pueblo cuando hay fingimiento, cuando hay hipocresía, es a través de problemas, de enfermedades, de problemas económicos, de dificultades en la familia, en el matrimonio, dificultades con los hijos, ¿verdad? Familias, ¿verdad? Padres cristianos o hombres y mujeres cristianos, que sus familiares, sus hijos, pues se han alejado del Señor o no se quieren convertir, ¿verdad? No se quieren acercar a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora escuche, en la actualidad mucha gente cristiana a lo mejor se ha apartado de pecados escandalosos como el hurto, el adulterio, la fornicación. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Esperamos que sí, ¿verdad? Mucha gente también se ha apartado del fraude o de ser violentos y maltratadores en sus casas, ¿verdad? Y mucha gente cristiana que ha venido a los pies de Cristo, pues se ha apartado de pecados escandalosos y muy visibles, pero no sé si usted lo sepa, hay pecados escandalosos, visibles, y hay pecados que son muy sublimes, muy sutiles, ¿verdad? Que están ahí en lo profundo de nuestro corazón y que lo manifestamos y que no nos damos cuenta, como por ejemplo la inmoralidad, ¿verdad? Hay gente cristiana que le gusta ver cosas indebidas, cosas inmorales. Algunos inclusive están viendo pornografía o tienen actitudes y pensamientos léperos, groseros, obscenos. O hay gente cristiana que ya no son borrachos, que ya no son violentos, golpeadores, ¿verdad? Que andaban en las cantinas, pero les gusta seguir hablando leperadas, palabras corrompidas, chiquitas y grandotas, ¿verdad? Hay gente cristiana que ya a lo mejor ya no anda ahí, haciendo trampas y chapuzas y defraudando a medio mundo, pero les gusta ser mentirosos, les gusta engañar a la gente, ¿verdad? Les gusta prometer cosas que no cumplen o que no van a cumplir. Gente que dice, le habla el pastor, le habla el hermano, el líder, la hermana, oye hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Oye hermana, ¿por qué no has ido a la congregación? Esto, lo otro. Si es que no he podido ir, ¿verdad? Mentira, andaba paseando el domingo allá en Walmart, ¿verdad? O andaba paseando en algún paseo, ¿verdad? No, no es que no he podido porque he tenido problemas, dificultades, pero este domingo, pastor, este domingo, hermana, le juro, ¿verdad? Se lo prometo por el Señor que nos vemos allá en la iglesia. Y desde que están colgando, ¿verdad? Ya tenemos en la mente y en el corazón la idea de que no vamos a ir. ¿Sí? Estamos mintiendo, estamos siendo hipócritas, estamos fingiendo que tenemos devoción a Dios, ¿verdad? Sí, hay gente, ¿verdad? Que ya no anda a lo mejor ahí metiéndose en relaciones prohibidas, pero es gente frívola, profana, que les gusta también a lo mejor las malas diversiones del mundo. Una mala diversión del mundo, ¿qué sería? Por ejemplo, un show para adultos o un show de un cómico, ¿verdad? De un comediante, pero que es pícaro, o sea, que es majadero, que es grosero, ¿verdad? Hay gente cristiana que a lo mejor ya no andamos en pecados así escandalosos, pero todavía tenemos rebelión en nuestro corazón. La rebelión es algo es algo muy sutil que la gente lo detecta, ¿verdad? Te dicen, mira, Dios dice en su palabra que debes de hacer esto, que debes de hacer el otro, o mira, Dios dice en su palabra que ejemplo, ¿no? Lo que yo siempre hablo, ¿no? Esta doctrina, esta enseñanza es una enseñanza apócrifa, herética, etcétera, etcétera, y pues Dios dice que nos debemos de apartar o sea, de las malas doctrinas y abrazar la sana doctrina, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos, bueno, sí es lo que tú dices, ¿verdad? O quizás es lo que diga la Biblia, ¿verdad? Pero pues a mí no me, o sea, yo estoy bien en lo que creo o estoy bien donde estoy. Ok, está bien.
pero pues no te está revelando a mí, te está revelando lo que el Señor te habla, ¿verdad? O hay gente cristiana que todavía son soberbios y arrogantes, que son iracundos, ¿verdad? De mecha corta, que son desobedientes, que no se han purificado totalmente. No sé si usted lo sepa, pero cuando venimos a los pies de Cristo, un requisito indispensable para el perdón, la salvación y la vida eterna es la purificación total del alma y del corazón de pecados indebidos, ¿verdad? Del pecado en sí. ¿Sí? Y bueno, hay muchas cosas que ocurren en la vida de la gente y lo peor que puede haber es la hipocresía. Es el fingimiento de nuestra devoción a Dios. ¿Sí? Es esa mala actitud que tenemos cuando lo que se enseña, la palabra que se enseña en la iglesia, en el culto, va en contra de lo que malo que estamos haciendo y nosotros lo rechazamos. Y todavía ponemos cara o carita de que lo estamos entendiendo y aceptando. Y esto es algo que nos va a producir frutos muy malos en nuestra vida, muchos problemas, muchas dificultades, ¿verdad? Porque pues desafortunadamente ahí estamos demostrando que no tenemos un temor hacia Dios verdaderamente. Que estamos demostrando que nuestro temor hacia Dios es fingido, es hipócrita. ¿Sí? Hay hipocresía en nuestro corazón, porque eso es la devoción fingida hacia Dios verdaderamente es hipocresía, que es un tipo de fariseísmo, ¿verdad? Los fariseos eran hipócritas. Era gente, ¿verdad?, que aparentaba ser muy santos, muy piadosos, muy devotos, aparentaban mucha devoción a Dios, pero verdaderamente el Señor dice, ustedes aparentan ser muy bonitos por fuera, ¿verdad?, muy religiosos, pero por dentro están llenos todavía de podredumbre, de malicia, de maldad, de inmundicia, de avaricia, de violencia, etcétera, etcétera. E indudablemente sobre un tipo de actitud así en la vida de la gente cristiana, indudablemente va a venir el juicio de Dios. Ahora escuche, hay gente, yo he conocido gente que cuando están escuchando algo, una reprensión, una exhortación que Dios está dando a través del mensaje, a través de la palabra contra X pecado, ¿sí?, piensan en su corazón y dicen, bueno, el pastor, ¿verdad?, podrá decir esto. A lo mejor ya se enteró de lo mal que estoy haciendo, ¿verdad?, y me está tirando una pedrada, pero pues a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Yo voy a seguir adelante y voy a seguir mi vida bien, etcétera, etcétera. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 19 al 20. Dice versículo 19, Deuteronomio 29, versículo 19 en adelante. Dice, los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían de confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total, dice el Señor, ¿verdad? Versículo 20, yo el Señor jamás perdonará, dice, y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. ¿Sí? Por el contrario, su enojo y su celo arderá contra ellos, les caerá encima todas las maldiciones escritas en este libro y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. Esta es una advertencia de juicio, de maldición, por tener una actitud así, una actitud hipócrita, una actitud de devoción fingida hacia Dios y sobre todo por tener esa rebelión en el corazón que a veces tenemos, ¿verdad? A veces los predicadores, los pastores sí se enteran de que la iglesia, ¿verdad?, anda en malos pasos, malos caminos y por eso se da la enseñanza. Y la gente cristiana dice, es que me está tirando la pedrada, ¿verdad? Se la va a estar tirando a fulano, me la va a estar tirando a mí, a lo mejor el pastor, ¿verdad? ¿Ok? Pero lo que no se dan cuenta es que es Dios el que está hablando, está usando al predicador, al mensajero, al conferencista, para exhortarlos a que se arrepientan. Y muchas veces, como dice aquí, la gente a veces piensa y dice, bueno, pues yo estoy bien, ¿verdad? No, a mí no va a pasar nada. O sea, yo no voy a cambiar, ¿verdad? No porque el pastor diga que hay que cambiar en esto, yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me pegue mi regalada gana. Hay gente que piensa así, y verdaderamente lo piensan y a veces hasta lo dicen abiertamente. Pero Dios dice, no piensen que por tener una actitud así, aparte de hipócrita, por tener una actitud terca y rebelde, no piensen que yo los voy a perdonar. Hay veces que la gente escucha y escucha y escucha y escucha mensajes, predicaciones, enseñanzas,
y no cambian sus vidas, como acabo de mencionar, porque tienen esa mala actitud de hipocresía y de rebelión, y todavía piensan que les va a ir siguiendo, les va a seguir yendo bien en su vida y que no va a pasar nada. Y entonces aquí dice el Señor, mucho cuidado con tener una actitud así, porque entonces yo no los voy a perdonar a los que piensan así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entonces va a venir el juicio de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? El juicio de Dios, la reprensión, ¿verdad? El juicio, el castigo de parte de Dios por tener este tipo de actitudes. De una hipocresía, una devoción fingida, y aparte de eso, eso es rebeldía, eso es rebelión contra el Señor, porque el que está hablando, el que habla en los servicios, el que habla en los cultos, el que habla a través de las predicaciones, de los mensajes, las enseñanzas, tanto en la iglesia como las que se transmiten como esta a través de la red social, como en esta noche que estamos hablando de esto de tener cuidado con tener una actitud de un fingimiento, una mala actitud de un fingimiento en nuestra devoción a Dios, ¿verdad? En la cual solamente estamos dispuestos a aceptar y abrazar lo que nos agrada, pero no estamos dispuestos a aceptar y abrazar y obedecer lo que no nos agrada, ¿verdad? O sea, ser convenencieros, ¿sí? Debemos de tener cuidado, de veras. Si usted, hermano, hermana, que está escuchando y estará escuchando más adelante, si llegó hasta este punto si usted lo va a escuchar después, ¿verdad? Los que escucharán después y llegaron hasta este punto, en el nombre de Jesús, le animo, le exhorto, le recomiendo a que tengamos mucho cuidado, que tenga mucho cuidado, si no es que habrá en su vida un tipo de actitud de este tipo como la que tuvo el pueblo de Israel frente al profeta Ezequiel, que iban a escuchar, ¿verdad? Que hablaban, que qué bonito predicaba Ezequiel, iban a escucharlo y tenían en sus caras se parecía que estaban muy contentos y aceptando lo que Dios les hablaba a través de Ezequiel, pero en realidad en su corazón no estaban dispuestos a obedecer ni a hacer caso al mensaje del Señor. Tengamos mucho cuidado, tenga usted mucho cuidado con este tipo de actitudes. A lo mejor nunca se había dado cuenta. Si en esta noche se está dando cuenta que probablemente hay esta actitud en su corazón, ¿verdad? Que va y lo que le agrada lo abraza y lo que no lo rechaza, pues entonces cuidado, aguas. ¿Por qué? Verdaderamente Dios no miente ni se arrepiente. Cuando Dios dice la gente que se comporta así, la gente que vive así delante de mí, no la voy a perdonar, sino que le voy a castigar por su rebeldía, le voy a castigar por su hipocresía. Y mire, eso sería muy trágico y muy triste, ¿verdad? Porque si de por sí la vida es difícil en este mundo, imagínese con un juicio tremendo de parte de Dios. Pero bueno, esperamos en esta noche que no sea la situación de nadie de nuestros hermanos que esté viendo, ¿verdad? Pero si no es su situación en este momento, en este tiempo en su vida, entonces, ojo, escuche usted, ¿verdad? Mi papá siempre decía, hijo, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, echa las tuyas a remojar. O sea, en pocas palabras, estás viendo un ejemplo, ten cuidado. Si estás viendo que a través de tal situación se mete uno en problemas, no te metes en problemas, evita esas situaciones, ¿verdad? Cuídense mucho, amado hermano, amada hermana, que Dios me lo bendiga mucho en esta noche. El deseo de todo mi corazón, primero que nada, el deseo de todo mi corazón es que esta reflexión bíblica les sea de bendición, les sea de mucha edificación para su vida, les sirva de advertencia de parte del Señor, porque si usted está escuchando esto es porque el Señor permitió que usted escuchara esto como una advertencia de parte suya. Y si es la situación en su vida que usted está teniendo una devoción fingida hacia Dios, no lo eche en saco roto, póngase a cuentas con el Señor, apártese de la hipocresía, ¿verdad? Apártese del fingimiento en su vida espiritual, en su vida cristiana hacia Dios, porque si aún no ha venido juicio de parte de Dios, va a venir, indudablemente. Y si usted está cosechando el juicio de tener una vida devocional, una vida cristiana así, entonces la solución es el arrepentimiento. Que se arrepienta uno de estas actitudes y volverse hacia la obediencia a Dios plena y totalmente. Que Dios me los bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche y que el resto de la semana Dios le siga bendiciendo, el Señor Jesucristo le siga bendiciendo, le siga guardando, le siga prosperando en toda la obra de sus manos, ¿verdad?
le fortalezca y el Señor también le provea para todas sus necesidades. Que Dios me los bendiga mucho a los que están viendo y estarán viendo esta reflexión bíblica. Que pasen una excelente y bendecida noche, hermana Meche. Que Dios me la bendiga mucho. Un saludo por ahí al hermano Beto, ¿verdad? Y bueno, estamos pendientes. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos el domingo en la transmisión de la enseñanza dominical. Bendiciones y excelente noche.